Todo comenzó una noche cualquiera, en una carretera solitaria. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual y, aunque estaba cansado, decidí que podía manejar hasta mi casa, que quedaba a unas 3 horas. Las primeras 2 horas fueron tranquilas, buena música, una bebida energética y la carretera desierta que parecía extenderse hasta el infinito. Pero todo cambió cuando vi la luz intermitente de mi tablero, el combustible estaba a punto de acabarse. Revisé el GPS y encontré una gasolinera a unos 15 minutos de mi ubicación. No era ideal, pero al menos había una opción. Al llegar, algo se sintió raro. La estación estaba casi a oscuras. Solo un par de luces parpadeaban encima de las bombas, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. No había ningún otro carro, ni empleados a la vista. Pensé en seguir adelante, pero el tanque estaba demasiado cerca de vacío. Salí del auto y el aire estaba extrañamente denso, cargado de un silencio que se sentía mal. A pesar de todo, intenté ignorarlo y comencé a llenar el tanque. Mientras el combustible fluía, escuché un ruido. Era leve, como un golpeteo metálico que venía del otro lado de la estación. Miré alrededor, pero no vi nada. Decidí que no valía la pena investigar, cuanto antes me fuera, mejor. Pero el ruido se intensificó. Era un clank constante y mecánico, como si alguien golpeara una estructura de metal con un tubo. Giré la cabeza hacia el origen y distinguí algo, una figura. Estaba parada junto a un viejo surtidor en desuso, a unos 20 metros de mí. No podía ver su cara, estaba cubierta por la sombra, pero su postura era extraña, con los brazos colgando como si estuviera desarticulado. «Necesita ayuda», gritaré, aunque la voz me salió más insegura de lo que esperaba. La figura no respondió. Simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, de manera antinatural, como si estuviera analizando algo. No me gustó su forma de moverse. Rápidamente desconecté la manguera y subí al auto, decidido a salir de ahí. Arranqué y miré por el retrovisor. La figura seguía allí, quieta, pero cuando el auto comenzó a avanzar, dio un paso hacia adelante. No fue un paso normal, fue como si algo lo impulsara hacia mí, rápido y sin esfuerzo. Aceleré más, el corazón golpeándome el pecho, y vi cómo la figura desaparecía en la distancia. Respiré aliviado, pensando que ya todo había pasado, pero no fue así. A los pocos minutos, los faros iluminaron algo en la carretera, una sombra. No había nada alrededor, solo esa figura, de pie en medio del camino, exactamente igual a la que había dejado atrás. Mi estómago se encogió. Frené de golpe, las ruedas chirriando sobre el asfalto. Por un momento, me quedé paralizado. Luego, la figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente esta vez. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera hecha de engranajes oxidados. Tomé el volante con fuerza y aceleré el volante con fuerza y aceleré barra inversa U00E, decidido a esquivarla. Cuando mi auto pasó por el costado, algo golpeó el techo. Fue un impacto sordo, pero lo suficientemente fuerte como para sacudirme. No me atreví a mirar hacia atrás. Seguí manejando, rezando porque la figura no estuviera en el techo. Después de lo que parecieron horas, vi las luces de una pequeña ciudad a lo lejos. Solo entonces me detuve. Bajé rápidamente y revisé el auto. No había nada. Ningún rasguño, ningún indicio de que algo hubiera estado encima. Pensé que tal vez había imaginado todo, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Pero entonces vi algo en el parabrisas, una marca. Era una mano, una huella grande y alargada, con dedos delgados y torcidos. Estaba ahí, claramente visible bajo la tenue luz de un poste. Desde esa noche, nunca he vuelto a manejar solo por carreteras desiertas ni he parado en gasolineras que no estén bien iluminadas. No sé qué era esa figura ni qué quería, pero es que, de alguna manera, me estaba esperando. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual y, aunque estaba cansado, decidí que podía manejar hasta mi casa, que quedaba a unas 3 horas. Las primeras 2 horas fueron tranquilas, buena música, una bebida energética y la carretera desierta que parecía extenderse hasta el infinito.
Pero todo cambió cuando vi la luz intermitente de mi tablero. El combustible estaba a punto de acabarse. Revisé el GPS y encontré una gasolinera a unos 15 minutos de mi ubicación. No era ideal, pero al menos había una opción. Al llegar, algo se sintió raro. La estación estaba casi a oscuras. Solo un par de luces parpadeaban encima de las bombas, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. No había ningún otro carro, ni empleados a la vista. Pensé en seguir adelante, pero el tanque estaba demasiado cerca de vacío. Salí del auto y el aire estaba extrañamente denso, cargado de un silencio que se sentía mal. A pesar de todo, intenté ignorarlo y comencé a llenar el tanque. Mientras el combustible fluía, escuché un ruido. Era leve, como un golpeteo metálico que venía del otro lado de la estación. Miré alrededor, pero no vi nada. Decidí que no valía la pena investigar, cuanto antes me fuera, mejor. Pero el ruido se intensificó. Era un clank constante y mecánico, como si alguien golpeara una estructura de metal con un tubo. Giré la cabeza hacia el origen y distinguí algo, una figura. Estaba parada junto a un viejo surtidor en desuso, a unos 20 metros de mí. No podía ver su cara, estaba cubierta por la sombra, pero su postura era extraña, con los brazos colgando como si estuviera desarticulado. «No deberías estar aquí», dijo una voz grave y calmada a mis espaldas. Me giré de golpe y vi a un hombre, probablemente el encargado. Vestía un overol gris y llevaba una linterna que apenas iluminaba su rostro. «La estación cierra a esta hora», continuó. Intenté explicarle mi situación, pero me interrumpió con un ademán. «Llena el tanque y vete. Esta no es una buena noche para quedarse». Su advertencia me puso los nervios de punta. Regresé al auto y terminé de llenar el tanque a toda prisa. Antes de irme, miré hacia el lugar donde había visto a la figura. No estaba. El surtidor viejo seguía allí, pero no había nadie cerca. Al arrancar el motor, noté algo en el retrovisor. Un destello de movimiento, algo que cruzó la parte trasera de la gasolinera. Podría haber sido un animal, me dije a mí mismo, pero mi corazón latió más rápido. El encargado me observaba desde la entrada de la oficina. Me saludó con un leve movimiento de cabeza antes de apagar su linterna. Manejé por unos 20 minutos, intentando calmarme. La carretera estaba desierta, y el sonido constante de las ruedas sobre el asfalto era lo único que me acompañaba. Pero entonces, vi algo en el horizonte. Unas luces. Al principio, pensé que eran faros de otro vehículo, pero estaban inmóviles. Al acercarme, mi estómago se hundió, era la misma gasolinera. No entendía cómo era posible. Estaba seguro de que había avanzado en línea recta. Revisé el GPS, pero la pantalla estaba en blanco, como si el dispositivo se hubiera reiniciado. Mi teléfono tampoco tenía señal. Decidí pasar de largo, pero al hacerlo, vi algo que me hizo frenar en seco. Era mi auto. Estacionado junto a una de las bombas. Exactamente igual al mío, con el mismo color, las mismas placas. Y, lo peor de todo, había alguien dentro. Alguien que se parecía a mí. Me quedé paralizado. Observé mientras yo salía del auto y comenzaba a llenar el tanque, replicando cada uno de mis movimientos de hace unos minutos. El encargado también estaba allí, parado junto a la oficina, observando con la misma expresión seria. No esperé para ver más. Aceleré como nunca antes lo había hecho, ignorando el estruendo del motor y el sudor que me corría por la frente. Solo quería salir de ahí. Mientras conducía, evité mirar por los espejos. Algo me decía que no me gustaría lo que podría encontrar. Tras lo que parecieron horas, llegué a un pequeño pueblo. Me detuve en una cafetería que todavía estaba abierta y entré tambaleándome. El camarero me miró con curiosidad y me ofreció un vaso de agua. ¿Todo bien?, me preguntó. Intenté explicarle lo que había pasado, pero las palabras salían atropelladas. Finalmente, solo dije que había tenido un mal día. Cuando salí de la cafetería, revisé el auto. No había nada raro. Ninguna marca, ningún rastro de lo que había visto.
pero en el parabrisas había una nota escrita con letras torcidas y desiguales: siempre regresamos. Desde entonces, nunca vuelvo a manejar solo por carreteras desiertas. No sé qué pasó esa noche ni cómo explicarlo, pero algo cambió en mí. Y cada vez que veo una gasolinera vacía, me pregunto si realmente estamos tan solos como pensamos. El auto vacío. Esto me sucedió hace un par de años mientras trabajaba en una gasolinera nocturna. Era una gasolinera sencilla, como muchas en la ciudad. Tenía apenas 3 bombas de combustible y una tienda pequeña con una caja registradora y estanterías llenas de productos básicos, botanas, bebidas energéticas, cigarros y poco más. El turno nocturno siempre era el más aburrido. Los clientes rara vez llegaban después de la medianoche, y los que lo hacían eran, en su mayoría, camioneros o viajeros agotados que no decían mucho más que un buenas noches. Esa noche era particularmente tranquila. La temperatura había bajado, y apenas se escuchaban ruidos afuera. Estaba sentado detrás del mostrador, revisando mi celular, cuando noté por el rabillo del ojo que un auto se había detenido frente a la bomba número 2. No escuché el motor acercarse, lo cual ya me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Era un sedán negro, viejo, con la pintura desgastada y las luces encendidas. Me quedé esperando a que alguien bajara del auto, pero después de un par de minutos, no sucedió nada. Pensé que tal vez el conductor estaba buscando algo dentro del vehículo, así que volví a mi celular. Sin embargo, después de otros 5 minutos, el auto seguía ahí, completamente inmóvil. Me levanté para echar un vistazo más de cerca desde la ventana. El auto parecía estar vacío. Me armé de valor y salí al frío de la noche con mi linterna en mano. Caminé hacia el sedán y confirmé que, efectivamente, no había nadie adentro. Las puertas estaban cerradas, pero el motor seguía encendido, y las luces delanteras iluminaban la bomba. Por curiosidad, miré al interior a través de la ventana. Lo primero que noté fue una cartera en el asiento del copiloto, abierta, como si alguien la hubiera dejado ahí apresuradamente. En el tablero, había un teléfono encendido que emitía un tono bajo y continuo, como si estuviera en modo vibración. Era un modelo antiguo, el tipo de teléfono que ya no se ve mucho. Toqué el vidrio, llamando a un posible dueño. Nada. Di un paso atrás, sintiendo un escalofrío que no podía explicar. Todo estaba demasiado silencioso. La música que normalmente sonaba en los altavoces de la tienda se había detenido sin que yo lo notara, y el único ruido era el leve zumbido del motor del sedán. Regresé apresuradamente a la tienda y me encerré. Decidí llamar a la policía para reportar el auto abandonado, pero mientras marcaba, algo llamó mi atención en las cámaras de seguridad. El auto seguía frente a la bomba, pero ahora había algo diferente. La puerta del conductor estaba abierta de par en par. Me quedé congelado, porque no había escuchado ningún ruido, y estaba seguro de que nadie más había entrado en la gasolinera. Miré fijamente la pantalla de la cámara, intentando ver si alguien había salido del auto. La calidad no era la mejor, pero no se veía ningún movimiento alrededor. Solo el auto, inmóvil, con la puerta abierta. Revisé nuevamente la vista desde la ventana. La puerta del conductor estaba cerrada otra vez. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que no estaba imaginando cosas, pero no tenía ninguna explicación lógica para lo que acababa de pasar. Llamé a la policía y reporté lo que había visto. Me dijeron que enviarían a alguien a revisar, pero que podía tardar un poco porque la patrulla más cercana estaba atendiendo otro caso. Decidí quedarme dentro de la tienda, esperando. Pasaron unos 20 minutos, y de pronto escuché un golpe fuerte desde afuera. Miré por la ventana, y mi corazón se detuvo por un segundo. Las 4 puertas del sedán estaban abiertas, y había algo en el asiento trasero. Encendí mi linterna y apunté hacia el auto desde dentro de la tienda. No podía ver claramente, pero parecía ser una figura humana encorvada en el asiento. No se movía. El sonido de una sirena me sacó de mi parálisis. La patrulla había llegado, y 2 oficiales se acercaron al sedán con sus linternas en mano.
Uno de ellos me pidió que saliera de la tienda mientras inspeccionaban el vehículo. Me quedé junto a la puerta, observando cómo revisaban el auto. El oficial que miró dentro se detuvo por un momento, como si hubiera visto algo que no esperaba. Luego llamó a su compañero, y ambos comenzaron a hablar en voz baja. Finalmente, abrieron la cajuela. En cuanto lo hicieron, el aire se llenó de un olor nauseabundo. Me tapé la nariz instintivamente, mientras ellos retrocedían un par de pasos. «Será mejor que no mire», dijo uno de los oficiales mientras cerraba la cajuela. Nunca supe exactamente qué encontraron, pero sus rostros decían más que 1000 palabras. Me pidieron que llenara un reporte, y después de eso, me dijeron que no hablara con nadie sobre lo sucedido. El sedán fue remolcado poco después, y la gasolinera volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Desde esa noche, dejé de trabajar en turnos nocturnos. Pero cada vez que veo un sedán negro detenido en una gasolinera, no puedo evitar mirar 2 veces, buscando algo que no quiero encontrar. El surtidor roto. Esto me sucedió una madrugada, mientras volvía de un viaje largo por carretera. Había manejado durante horas, intentando llegar a casa lo más rápido posible. La carretera era un vacío interminable, iluminado únicamente por los faros de mi auto y las escasas luces de otros vehículos que pasaban esporádicamente. A medida que avanzaba, la aguja del tanque de gasolina empezó a bajar peligrosamente. Necesitaba una gasolinera. Finalmente, después de casi media hora de búsqueda, vi el letrero. Servicio 24 horas, decía, aunque a esa hora la gasolinera se veía todo menos acogedora. Había solo un surtidor funcionando, y las luces del lugar parpadeaban como si no se hubieran cambiado en décadas. No había otros autos, ni siquiera el del encargado, pero no podía darme el lujo de seguir buscando. Aparqué junto al surtidor que parecía operativo. Me bajé y, al acercarme, noté algo extraño. La pantalla del surtidor no mostraba los números correctamente. Los dígitos parecían saltar aleatoriamente, mostrando combinaciones imposibles de litros y precios. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez era un error del sistema. Cuando comencé a cargar gasolina, noté que el lugar estaba extrañamente silencioso. Ni siquiera se escuchaba el zumbido usual de los insectos que suelen rondar las luces. Solo estaba yo, el ruido del combustible fluyendo, y el leve parpadeo de las luces. De pronto, algo llamó mi atención. A lo lejos, estacionada al borde de la gasolinera, había una vieja camioneta. Era de esas que parecen más chatarra que vehículo funcional. En la cabina, pude distinguir la silueta de un hombre. Llevaba un sombrero y estaba sentado completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. Levanté la mano en señal de saludo, pero no respondió. No se movió ni un milímetro. Su figura parecía más una estatua que una persona real. Sentí un escalofrío recorrerme, pero traté de convencerme de que era solo un viajero descansando. Cuando el tanque de gasolina estuvo lleno, guardé la manguera y decidí entrar a la tienda para pagar. Al abrir la puerta, noté que estaba desordenada, paquetes abiertos en los estantes, bebidas derramadas en el suelo, y la caja registradora con el cajón de dinero parcialmente abierto. Llamé varias veces, pero no hubo respuesta. En ese momento, algo me hizo girar la cabeza hacia los espejos convexos que estaban en las esquinas del techo. Vi algo que me dejó helado. El hombre de la camioneta ya no estaba en su lugar. Volví corriendo hacia la ventana para verificar. La camioneta seguía ahí, pero ahora el asiento del conductor estaba vacío. Todo mi cuerpo se tensó, y mi instinto me decía que debía salir de ahí de inmediato. Volví a mi auto y me subí rápidamente, pero antes de encender el motor, algo en el surtidor captó mi atención. Aunque yo ya había terminado de cargar gasolina, el contador seguía avanzando. Los números parpadeaban de manera errática, como si alguien más estuviera usando la manguera, pero no había nadie. De repente, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del auto. Me giré, pero no había nada. Encendí las luces traseras y bajé un poco la ventana para escuchar, pero lo único que se oía era el suave silbido del viento. Cuando volví a mirar hacia el surtidor,
La manguera estaba en el suelo, como si alguien la hubiera arrancado. Encendí el auto, dispuesto a largarme de ahí, pero al mirar hacia adelante, lo vi. El hombre del sombrero estaba parado frente a mi auto, iluminado por los faros. Su rostro era indistinguible, como si las sombras se adhirieran a él. Estaba completamente quieto, con las manos colgando a los lados. Toqué la bocina, esperando que se apartara, pero no reaccionó. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Pisé el acelerador, decidido a pasar por encima si era necesario, pero justo antes de alcanzarlo, desapareció. No caminé, no corrió, simplemente dejó de estar ahí. Manejé como loco, sin mirar atrás, hasta que encontré otra gasolinera unos kilómetros más adelante. Decidí detenerme para calmarme y verificar que todo estaba bien con el auto. El empleado de esta gasolinera, un hombre mayor, notó mi estado alterado y me preguntó qué había pasado. Le conté lo sucedido, omitiendo algunos detalles para no parecer un loco. Su rostro cambió al instante. Me miró fijamente y, después de un momento de silencio, me dijo: deberías evitar esa gasolinera. Hace unos años, un hombre fue encontrado muerto ahí. Estaba en una vieja camioneta, como la que describes, pero llevaba días fallecido cuando lo encontraron. No quise seguir preguntando. Llené el tanque de nuevo, aunque no lo necesitaba, solo para calmar mis nervios. Desde entonces, jamás me detengo en gasolineras solitarias, y cada vez que paso por la carretera donde sucedió todo, acelero y evito mirar hacia los lados. Turno doble. Esto me pasó cuando trabajaba en una gasolinera en la carretera 45. Acepté un turno doble porque necesitaba el dinero, pero nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Era un trabajo sencillo: atender a los clientes, mantener la tienda limpia y verificar que las cámaras de seguridad funcionaran. La mayoría de las noches pasaban sin incidentes, especialmente en la madrugada, cuando apenas uno o dos camioneros paraban a cargar combustible. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Todo empezó cuando mi compañero del turno nocturno me pidió que lo cubriera. Dijo que tenía una emergencia familiar y me ofreció un billete extra si me quedaba hasta el amanecer. Acepté sin pensarlo. Alrededor de las 11 de la noche, la gasolinera se quedó completamente vacía, algo normal para esa hora. Pasaron varias horas en las que el único sonido era el zumbido de las lámparas fluorescentes y el leve murmullo de la nevera de los refrescos. Decidí revisar las cámaras de seguridad, una rutina que hacía por aburrimiento. La gasolinera tenía 3 cámaras, una apuntando a las bombas de combustible, otra a la entrada de la tienda y una última dentro, cubriendo las estanterías y la caja registradora. Al principio, todo parecía normal. Las bombas estaban vacías, y no había ningún movimiento en los alrededores. Pero entonces, algo llamó mi atención en la cámara que apuntaba a las bombas. Había un hombre parado junto a la bomba número 3. Era alto, llevaba una chaqueta negra y tenía las manos en los bolsillos. No parecía estar cargando combustible ni haciendo nada en particular. Simplemente estaba ahí, completamente inmóvil, mirando hacia la tienda. Pensé que tal vez era un cliente indeciso o alguien que esperaba a otro vehículo. Salí de la tienda para ofrecerle ayuda, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Me quedé parado un momento, mirando hacia la bomba número 3, completamente desconcertado. Volví a entrar y revisé las cámaras otra vez. Para mi sorpresa, el hombre seguía ahí, en la misma posición, como si nunca hubiera salido. El corazón me empezó a latir con fuerza. Miré por la ventana, y las bombas estaban completamente desiertas. No entendía lo que estaba pasando. De repente, las luces de la gasolinera parpadearon, y por un segundo todo quedó en completa oscuridad. Cuando regresaron, noté algo más en la cámara. Ahora había 2 personas junto a la bomba número 3. El hombre con la chaqueta negra seguía ahí, pero a su lado había una figura más pequeña, como la de un niño. Mi primera reacción fue pensar que alguien estaba jugando una broma, pero el rostro del niño, había algo profundamente perturbador en él.
Estaba inclinado hacia adelante, como si no pudiera mantenerse de pie, y su cabeza colgaba hacia un lado, en un ángulo que no era natural. Tragué saliva y agarré mi teléfono para llamar a la policía, pero antes de marcar, las cámaras se apagaron. Me quedé mirando la pantalla en negro, esperando que volvieran, pero no pasó nada. Fue entonces cuando escuché el ruido. Era como si alguien rascara suavemente la puerta de vidrio de la entrada. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba el hombre de la chaqueta negra. No estaba parado junto a la bomba número 3. Ahora estaba frente a la tienda, con la mano presionada contra el vidrio. Dio un paso hacia atrás y señaló hacia algo detrás de mí. Me giré instintivamente, pero no había nada. Cuando volví a mirar hacia la puerta, ya no estaba. Mi respiración estaba fuera de control. Sentía el sudor frío corriendo por mi espalda mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Decidí encerrarme en el pequeño almacén detrás de la tienda, donde estaban las cajas de inventario y una vieja silla. Cerré la puerta con seguro y me senté, temblando. Pasaron unos minutos de silencio absoluto. Pensé que tal vez todo había terminado, pero entonces escuché pasos. Eran lentos, deliberados, y se acercaban desde la tienda. Podía escucharlos claramente, resonando contra el suelo de baldosas. Se detuvieron justo frente a la puerta del almacén. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo, conteniendo la respiración mientras el silencio volvía a llenar el aire. Entonces, alguien empezó a susurrar. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Me cubrí los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero no sirvió de nada. Parecía venir de dentro de mi cabeza. Y luego, golpearon la puerta. Fue un golpe fuerte, seco, que hizo temblar todo el almacén. Me levanté de un salto y me escondí detrás de unas cajas, rogando que lo que fuera que estuviera afuera no lograra entrar. Otro golpe. Y otro. Cada vez más fuertes. De repente, todo quedó en silencio otra vez. Los golpes cesaron, los susurros desaparecieron, y los pasos se desvanecieron. Me quedé escondido durante lo que parecieron horas, hasta que escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la tienda. Era la patrulla de la policía. Salí corriendo del almacén, casi llorando de alivio, y les conté lo que había pasado. Revisaron toda la gasolinera, pero no encontraron nada. Las cámaras no mostraban a nadie en las bombas ni frente a la tienda. Según ellos, todo estaba en orden. Después de esa noche, renuncié al trabajo. No volví a pasar por esa carretera, y hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que ocurrió. Pero cada vez que escucho pasos en la oscuridad, siento que algo o alguien todavía me está observando. El visitante inesperado. Si alguien me hubiera contado esta historia, no la habría creído. Pero yo la viví, y desde entonces, no puedo ver una gasolinera sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Era una noche fría, el tipo de noche en la que el aire parece cortarte la piel y el silencio es tan profundo que te pone los nervios de punta. Había salido del trabajo tarde, como siempre, y tenía que manejar casi 2 horas para llegar a casa. Mi tanque de gasolina estaba casi vacío, así que me detuve en una gasolinera que siempre estaba abierta, en un tramo de carretera completamente solitario. La gasolinera era vieja, de esas que probablemente llevaban décadas sin renovarse. Las luces fluorescentes parpadeaban, y el único sonido era el zumbido del viento colándose por las grietas de los viejos surtidores. No había nadie más, ni clientes, ni empleados a la vista. Solo yo y mi auto, que empezaba a emitir un leve pitido recordándome que tenía que llenar el tanque. Apagué el motor y salí del auto, sintiendo como el frío se colaba en mi abrigo. Caminé hacia el surtidor y empecé a cargar gasolina. Mientras el combustible fluía, noté algo extraño, un auto estacionado al otro lado de la gasolinera, casi escondido en la sombra. Era un sedán gris, cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Al principio, no le di importancia. Pensé que tal vez era del encargado o de alguien que había parado a descansar.
Pero mientras llenaba el tanque, me di cuenta de que las ventanas del auto estaban completamente empañadas por dentro. No había forma de que alguien pudiera ver desde ahí afuera, y sin embargo, sentía que alguien me observaba. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Había algo hipnótico en ese auto, como si me estuviera invitando a acercarme. Terminé de cargar gasolina rápidamente, guardé la manguera y me dirigí hacia la tienda para pagar. La tienda estaba desierta. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie detrás del mostrador. Di unos pasos adentro y llamé. Hola. ¿Hay alguien aquí? Nadie respondió. Miré alrededor. Había un olor raro en el aire, como si algo se estuviera pudriendo. Pensé que tal vez era un refrigerador descompuesto o algo por el estilo, pero la intensidad del olor era insoportable. Decidí dejar el dinero en el mostrador y salir, pero entonces escuché un ruido. Era un sonido metálico, como si algo pesado hubiera caído en la trastienda. Miré hacia la puerta que llevaba al almacén. Estaba entreabierta, y había una luz parpadeante en su interior. Por un momento, pensé en irme, pero algo en mí, tal vez curiosidad o puro instinto, me obligó a caminar hacia la puerta. La abrí con cuidado y miré adentro. El almacén era pequeño, con estanterías llenas de cajas y productos que parecían llevar años acumulando polvo. En el centro, había una mesa, y sobre ella, algo que me hizo retroceder de inmediato. Era un uniforme, de esos que usan los empleados de la gasolinera, completamente empapado en sangre. Había también un reloj de pulsera, que seguía funcionando, marcando las 2:47 de la madrugada. Di un paso hacia atrás, y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío de la tienda y el zumbido de las luces. Salí corriendo hacia mi auto, decidido a largarme de ahí lo más rápido posible. Pero cuando llegué, el sedán gris ya no estaba donde lo había visto. Ahora estaba estacionado justo detrás de mi coche, bloqueándome la salida. Dentro del sedán, a través de las ventanas empañadas, pude distinguir una figura. Estaba sentada en el asiento del conductor, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Encendí mi auto y toqué el claxon, esperando que se moviera, pero no hubo respuesta. De repente, la figura se giró hacia mí. Aunque las ventanas seguían empañadas, pude ver claramente dos ojos oscuros, vacíos, que parecían perforarme. Pisé el acelerador, dispuesto a empujar el sedán si era necesario. Pero cuando mi coche avanzó, el sedán simplemente desapareció. No se movió, no se desvaneció lentamente, un momento estaba ahí, y al siguiente, no había nada. Manejé sin parar hasta llegar a casa, con las manos temblando y el corazón latiéndome en la garganta. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando por la ventana, esperando ver esos ojos oscuros en la oscuridad. Al día siguiente, llamé a la policía para reportar lo que había visto. Me dijeron que investigarían, pero unos días después, recibí una llamada de un oficial. Me dijo que la gasolinera llevaba cerrada más de 2 años, después de un incidente en el que un empleado desapareció durante su turno nocturno. Cuando le pregunté por el sedán gris, el oficial hizo una pausa antes de responder. Ese auto fue encontrado hace meses, abandonado en la misma gasolinera. En el maletero, había un cuerpo, el empleado que desapareció. Desde entonces, nunca he vuelto a parar en una gasolinera solitaria. Pero cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío en el cuerpo, como si alguien todavía estuviera esperando ahí, en la oscuridad, buscando a su próxima víctima.